Bien, pues aquí hemos disfrutado de Huaca. Estamos medio choqueados algunos de nosotros. Mucha intriga. Ya dijimos, pues, el privilegio de estar ahorita con Diego Tuño, director de Huaca, con Samia, el actor principal, que sufrió bastante por lo que se ve en la película. Y aquí, pues, bueno, pues, un honor tenerlos aquí, pues, en el Cineclub, en el caso Canadá de Quito, con la gente de Cineclub de Ecuador. Bueno, pues, ¿qué les pareció? ¿Cómo se sienten? Pero venga, acá, más bien, los más importantes. A ver, cuéntanos. Recuerda mis aprecios. El contraste de la cultura, el contraste de poder, bueno, me comentaba de que, claro, las huacas lo colocaban a las personas fallecidas con artículos, pues, personales y todo, joyas y pues, todo, ¿no? La cultura de mantener a estas personas queridas dentro de una huaca, ¿no? Y la cultura más adelante de robarlo, de infringir justamente ese tema. Entonces, ese contraste es bastante curioso y verlo reflejado en una película es muy interesante. Y el otro personaje, pues, la periodista que va y recupera eso, que también forma parte de la cultura también. Entonces, esos contrastes culturales me gustan bastante. Y bueno, las partes de un poquito de misterio y también de sobresalto también fueron bastante impactantes. Acérquese, estamos aquí sin... Me gustó mucho la exposición de este proyecto, porque es verdad, lo que dice allí, dentro de la cultura de la sierra se habló y se ha ejemplificado esto, pero dentro de la cultura de la costa, también, yo soy costeña, soy de Guayaquil, y también se referían nuestros antepasados a estos hechos. Mi familia hablaba de estas huacas. Mi familia encontró muchos tesoros, escarbaron, porque decían que había noches de luna llena en donde brillaba, donde había estos objetos. En ese lugar brillaba algo en la noche. Entonces, estas personas, mis tíos, pasaron a ser observadores de estos lugares y dejar ciertas señas para el día siguiente escarbar. En una ocasión, un tío mío estaba escarbando cuando llegaron 3 hombres de vecinos, pero eran muy ambiciosos. Y cuando comenzaron a trabajar, dijeron, yo también te ayudo a escarbar, yo ayudo. Mi tío dijo, no, déjenme que yo solo hago. Entonces, ¿por qué? Porque estas personas eran ambiciosas. Y cuando ya estaba por ser cerca de, ya encontraron el baúl, porque era un baúl, nosotros te ayudamos. Y trajeron unas cuerdas y se interesaron por ayudar. Oiga, y él cuenta que ese pesado, ese pesado cajón se fue de boca muy profundo más. Entonces mi tío dijo, no ve, yo no quería que me ayuden, porque ustedes tienen mucho interés en lo que hay aquí. Y eso daña a que no podamos sacar. Es verdad, esto es de nuestra cultura ecuatoriana. No sé si habrá en otro lado, pero es verdad lo que dice allí, lo que narra allí, la ambición, los intereses de la gente y las costumbres antepasadas. Ahora yo no he escuchado mucho de esto. Sin embargo, sé que se siguen haciendo excavaciones
y lo único que encuentran son cosas de barro. Ya no hay cosas de oro como había en ese tiempo. Y sí encontraron muchas personas esos grandes tesoros y saquearon. Y así se perdió entonces esa historia maravillosa. Porque si se hubieran respetado esas costumbres, fuéramos un país más cultural, más abiertos al medio y a sus costumbres. Yo creo que capaz, ¿dónde está en el origen cuál es el origen? ¿Cómo así? Sí, ajá. Marisol, un poco yo tenía esa experiencia, ¿no? Clientes, tíos, abuelos, conocidos también que hablaban muchos y tenían un montón de referencias. Yo nunca vi ninguna ni nunca participé de ningún entierro de estos. Pero claro, por ejemplo, lo que usted dice, ¿no? Que te llaman en la noche, por eso al final del corto aparece esa llamita ya cuando está atardeciendo. O sea, y claro, vienen un montón de historias y te cuentan cosas y siempre están asociadas a algún tema que mueve algún tipo de maldición. Entonces, claro, hay historias como esta, ¿no? Que la ambición evita que vayas. Habían temas, a mí cuando me contaban, ¿no? Que si es que van mujeres, por ejemplo, también se esconden. Si es que lo haces en el día, también se esconde. Tiene que ser una hora puntual a la que tienes que excavar, que es cuando está amaneciendo o cuando está atardeciendo. Entonces, claro, con todos esos ingredientes se fue creando esta historia del cortometraje, la historia de Hueca, y para de alguna forma seguir transmitiendo las leyendas nuestras, ¿no? Eso. Y en mi caso, mis abuelos contaban estas historias. O sea, mi abuelo sí contaba, él directamente tuvo evidencias directas, así, que varias veces se encontró la llama azul, se le presentó, porque no a todo el mundo se le presentaba. Y era en luna llena y él dejaba esa seña en su sombrero. Él había dejado, no sé si pero decía exactamente lo mismo. Podían ir las mujeres, tenían que ir números impares, o sea, tenían todas las reglas, no podían decir malas palabras, y algo parecido. Alguna vez contaba que encontraron un baúl inmenso, y estaban, o sea, fueron bastantes hombres, pero el rato que estaban sacando, dice, porque estaba endemoniado, dice, eso era de ley, estaba endemoniado. Entonces dice que de repente el rato que ya estaban por sacarlo con cuerdas después de toda una noche de trabajo, apareció, se les presentó un toro que bufaba, ¿no? Y que estaba así, y a uno de ellos se le escapó una mala palabra. Y ese rato se les soltó, dice, no pudimos sostener, y como que fuera, él contaba, decía, como que fuera mantequilla en la tierra, se resbaló y se desapareció en la tierra. Igualito, súper parecido, ¿no? Ajá, y él, claro, contaba muchas historias, porque él había estado en unos tres de estos. Y sabe que lo encontraron. Sí, sí, sí. Y bueno, las esterlinas contaban. Ahora, tiempo de las esterlinas, y además, encontrar el baúl y no podías abrirlo de una sola vez. Estaba en mucho tiempo que había estos polvos, ¿no es cierto?, de lo que está guardado, el metal, es tóxico. Entonces habían casos de gente que les habían encontrado muertos al lado del tesoro porque no sabían descartar y quedaban muertos ahí. Mi mamá preguntaba si en otras partes pasa lo mismo. Y entiendo, o más o menos creo que todos tenemos un conocimiento de que en Egipto también pasa algo similar. Al abrir una tumba, hace la bendición, los tóxicos y la gente que se muere, y bueno, las maldiciones que van de generación tras generación. Y bueno, ya se exagera un poco más del tema en sí, pero va de eso también, de tratar de preservar algo que es ultrajado después. Pero sabe que es muy novedoso, es muy interesante contarlo, y así se va creando más, diga usted, por ejemplo, en el conocimiento que usted tiene,
a lo que yo conté. Entonces ya se amplía más, ¿no es cierto? Y coincide con otra experiencia, entonces va creándose, formando más la cultura. Entonces nosotros debemos estar convencidos de que es tan interesante reconocer, recoger esas creencias antiguas, esas historias pasadas, darle forma para que nuestra cultura se forme. ¿Cómo fue el rodaje de la película de cortometraje? ¿Cómo fue el rodaje? O sea, el rodaje fue súper divertido. Yo creo que una característica que tenemos nosotros de trabajo que disfrutamos mucho trabajo. O sea, el trabajo es complicado porque yo me acuerdo, por ejemplo, la primera parte del corto, la filmamos, tenía que estar amaneciendo, y esto es por el sector de Tabacundo. Entonces salimos de aquí de Quito, yo ya había hecho el trabajo de ir, de ver el lugar exacto donde vamos a grabar, de cavar el hueco para que cuando vayamos a grabar esté cavado, de hablar con los dueños del terreno, o sea, estaba todo preparado, de saber en qué lugar está el cayambe, en dónde va la cámara, todo listo. Y el día que íbamos a grabar salíamos de Quito y estaba yo. Llovía un montón, no era de noche todavía, porque tuvimos que salir de aquí creo que a las 3, 4 de la mañana para lograr llegar a tiempo para el amanecer. Y ya empezábamos a avanzar y llovía, llovía, llovía. Y yo me acuerdo que yo dije, chuta, no vamos a poder grabar, pues el amanecer bonito no se va a dar. Y ahí las chicas que trabajan con nosotros, las productoras, a mí me dijeron, loco, ten fe, vamos, ¿qué vamos a hacer ahorita? Mejor vamos con fe, llegamos allá, nos instalamos y veamos qué pasa. Entonces, claro, fuimos y era una producción pequeña, éramos pocas personas, tuvimos que subir una lomita cargando, se hizo con una pluma, con un dolly, entonces cargando los equipos, poniendo las luces, todo, maquillando los actores, y de repente empezó a escampar, y el rato que ya íbamos a grabar, ¡puf!, se abrió todo y salió súper bien, quedó súper bonito. Ajá. Pero yo creo que un poco el mensaje de eso es cuando tú haces el esfuerzo, hasta la naturaleza te colabora, ¿no? Porque si yo me hubiera dado por vencido y me hubieran dicho, sí, tienes razón, regresemos, al final no hubiera pasado nada. Sí. Grabamos 4 días. Ese día grabamos, me acuerdo que hicimos el amanecer, grabamos un rato ahí en ese sector de Tabacundo y grabamos todo lo que es el bosque, todo lo que pasa en el bosque. Terminamos, creo que a las 4 de la tarde o antes. No nos quedamos hasta muy tarde. Y luego de eso, grabamos en esta casa, que es una casa súper especial, que está cerca del sector de Cayambe. Y ahí estuvimos grabando 3 o 4 días en Canguar. Y estuvimos ahí, me parece que 4 días estuvimos grabando ahí. Entonces ese fue el rodaje más largo. Y claro, igual nos divertimos, pasamos bien. Era mucho solucionar cosas con poco, porque claro, el presupuesto era limitadísimo, éramos poquitas personas y no teníamos todo lo que deberíamos tener para poder hacer la producción, pero al final la sacamos, ¿no? Y se quedó bien. Una estructura, ¿no? Realmente es un trabajo de mucho detalle, mucho cuidado, ¿no? Yo cuando la vi también me quedé sorprendido. La edición es genial, ¿no? Porque es como un rompecabezas armadito con pieza por pieza, como de un reloj, como se dice, de esa presión. Porque para que funcione el suspenso, tiene que estar bien armado, si no se pierde, ¿no? Y tiene unos detalles que está bien armadito, a mí me encanta, es una joyita. Yo igual quiero felicitarles porque de veras sí se nota mucho el esfuerzo, ¿no? O sea, es un corto súper bien logrado. O sea, porque tú lo dices, somos pero poquitos de eso que uno puede saber, pero de ahí, desde fuera, cuando se ve, parece una producción grande. Ahora, nosotros en lo visual siempre hemos visto a los indígenas de otra forma, pues, ¿no? Como más, estas cosas folclóricas, como cosas más, qué sé yo, como no en suspenso, ¿ya? Los cantos, por ejemplo, yo siempre lo he escuchado en los San Juanes, desde las mujeres, y escuchar este canto en quichua, y como una maldición de una niña, o sea, me dejó, pero claro, es brutal, brutal. No, entonces,
nosotros, bueno, como mestizos he vivido desde niño, de mi abuela en el campo, toda la vida en el campo. Y siempre ahí pues son los cuentos de esto de la noche, porque uno va de una casa a otra que son súper lejos, pues no es tan cerca, ¿no? Y existen todos estos misticismos. Ajá, todos estos misticismos. Alguna vez nosotros con una universidad quisimos levantar un proyecto de levantar las huacas. Y hubo esta situación de política. Y el proyecto se... Entonces la magia ya empieza a fluir. O sea, a mí me parece chévere la transmisión que se hace desde el cortometraje hacia el espectador en el sentido de la magia. Y ustedes en la grabación también la sintieron. Y sí es cierto que cuando tú empiezas a caminar por pasos ancestrales, la magia se presenta. La magia se presenta. Entonces, o sea, es un logro lindo, ¿no? Súper, súper chévere. Muchas gracias. Hicieron un trabajo. De la acción de la persona. En este caso, tratar de sacar un tesoro de una huaca es entrar dentro de la huaca, porque él se queda encerrado en la casa y no sale de ahí, tiene la comida hecha pedazos, es espantado por tantas cosas, y no puede salir de ahí y se queda ahí hasta el final. Y ahí quedó, o sea, esa es su maldición, quedarse por querer sacar algo. Yo siempre tengo una pregunta para las personas que actúan en este tipo de películas, digamos así, cortometrajes en este caso, de suspenso, de thriller o de terror, digamos así, ¿no? ¿Qué siente el que está actuando? Porque tiene que meterse en el papel y obviamente, normalmente las cosas te dan miedo por naturaleza, pero estar actuando llega un momento en que sabes que deja a un personaje y realmente está sintiendo lo que está pasando. ¿Qué puedes tú decir al respecto? En realidad, bueno, y yo como actor, eh, me encanta como desplazarme a estas realidades imaginarias. Entonces tengo, o sea, por lo que yo manejo también las técnicas de actuación, es como tomarme bien en serio lo que estoy haciendo. Como decía Charles Chaplin, si quieres hacer inclusive comedia, tienes que tomártelo en serio, decía. Entonces, en el caso del suspenso, del miedo, del terror, también es así, como que me meto, me desplazo y vivo como el personaje, dejo que el personaje viva. Hay como dos visiones que tengo siempre presentes. La una es el objetivo del personaje, ¿no es cierto? Los objetivos del personaje, que él no sabe lo que le va a pasar. Pero yo como actor sé lo que le va a pasar a mi personaje. Pues yo tengo que trabajar los dos y como actor yo sé que para que funcione eso tengo que meterme y dejarlo que lo suelto al personaje y lo dejo que vaya, pero yo sé hacia dónde va y actúo como si no supiera. Por eso es que me pierdo. Y entonces me asusto, me dejo afectar y como actor yo he aprendido mucho también las técnicas de emociones. Es muy importante eso. Entonces, me pongo en los zapatos, en la piel, digamos, de estas personas que como cuando me contaban, yo de niño me moría del miedo a escuchar a mis abuelos, mis tíos, padre contar esto. Y claro, o sea, yo he tenido vivencias también así de muy cercanas, he sentido cosas y he estado, ¿no? En situaciones así, entonces yo me he desplazado, le he prestado esas emociones a mi personaje, dejo que suceda y entro a jugar. ¿Y no soñaste algún rato con niña? O sea, fue interesante porque claro, o sea, yo no sabía cómo iba a resolverse, pero sí, a mí sí me asustó. O sea, ya ven, o sea, sí fue interesantísimo. Y fue divertido, ¿no? Pero es como esa, ya estás en un mundo donde no tienes nada que perder, también el personaje así. Ya sabe que ya está al borde de la muerte, de alguna manera no puede contra algo que él se da cuenta que es demoníaco, ya se acabó, ¿no? Entonces, pero durante el rodaje me suele pasar que es lo que decías, uno abre ciertas puertas, ciertos portales donde se da la magia y empiezas a llamar a estos espíritus
y te empiezan a suceder cosas. Tienes sueños, tienes, a veces Claro, la estás más sensible y cuando estás además en ese sitio y te quedas mucho tiempo, a veces siento como que me siguen, ¿no? Los espíritus y yo estoy dispuesto a eso porque sé que tengo que hacerlo para que realmente me pongo como en un estado de ser el transmisor de esto. Yo les digo, les pido permiso a los espíritus. Les digo, permítanme ser un canal para poder dar vida a este mensaje. sí me pasa eso. O sea, yo me tomo no solamente como, digamos, como actor profesional, manejando las técnicas, sino que ya del lado humano. Yo he trabajado con comunidades indígenas, con pueblos nativos aquí en Canadá, y sé que los lugares sagrados, los lugares antiguos tienen sus reglas, no puede uno nomás entrar así, uno tiene que tener otra disposición. Pues yo he aprendido eso desde muy niño, mis abuelos me hablaban, y también cuando he ido a los pueblos a trabajar, entonces yo sé que cuando entras, es permiso, estás abriendo, sabes que te puede pasar todo. Y si no estás en afinidad con este mundo, de alguna manera te llega a afectar. Sí te llega a afectar. Respeto a Sí, un respeto. Yo tengo, siempre inclusive cuando he hecho teatro, de que me meto en algo y se abre algo y suceden cosas que no estaban previstas. Había en el había- y ese personaje que representa a Esmeraldas, por ejemplo, si usted analiza, allí está pero una riqueza cultural en Esmeraldas. Por favor, allí hay mucho que crear, que reunir, que formar, que plantear, que analizar. Qué preciosidad de la Me gusta cultura. de bien qué es que negro? entiende eso, ¿no? Porque es Sí, negro. Uno empieza a buscar actores, yo creo que uno, al menos me pasa a mí, ¿no? Hay que tratar de buscar el actor que funcione bien para el papel que tienes. En el caso de Waka en especial, no había una razón especial para que sea. Es un actor que yo creo que transmitía lo que yo quería que transmitiera. O sea, sí, podría tener que ver con eso, pero en este caso no era así, ¿no? Sino que él, este actor es un actor que logra transmitir esta fortaleza física, pero al mismo tiempo es como súper cauto, ¿no? Claro, es alguien que, para mí en la historia, él es alguien que todavía está bajo el poder de la Huaca, es alguien que está cuidando este tesoro, pero porque es el guardián, ¿no? Pues, a mí me gusta mucho trabajar con actores que conozco de alguna forma. Entonces, a Wolfram yo ya le conocía, había visto el trabajo de él, y claro, a mí me parecía que funcionaba súper bien para este papel, para el papel principal del corto. Entonces, directamente, yo por ejemplo, sí he hecho castings, ya haciendo la película, son muchos actores, sí hemos hecho castings, pero en general los papeles principales yo busco actores ya apuntando bien, ¿no? Este es el actor, este tiene que ser el que hay que llamar para que sea parte del proyecto. Yo quiero preguntarte algo, o sea, más o menos como lo mismo que cuando estás en la producción, cuando están rodando, el ambiente, o sea, es suspenso y eso, ¿no? El ambiente se pone así. O sea, empiezan como, vamos, o van muy apegados al guión y sabes que el guión ya está hecho para. O sea, yo voy bien apegado. Yo sí, Vos estás súper así. soy alguien que, ajá, ¿Tú haces el guión? yo hago el guión, ajá. Entonces yo tengo mi forma de trabajar es hacer el guión y yo ensayo muchísimo, lo reviso muchísimo, voy a los lugares, o sea, yo trato de llegar a grabar ya con todo súper claro, que no haya ninguna cosa. Pero sí es verdad lo que tú dices, y lo que dice el Wolfram, que se abren estas puertas. Y es bien raro porque en la casa, por ejemplo, en la que grabamos, nosotros estábamos buscando una casa, yo quería una casa de adobe, tenga el tejado, que tenga tejas, ¿no? Que esté aislada, y buscábamos ese tipo de casa. Encontramos la casa, nos dieron permiso para grabar ahí, la casa estaba abandonada, y cuando ya íbamos a empezar a grabar, nos enteramos que había muerto allí la dueña de la casa. Y claro, eso cuando ya estábamos ya estábamos allá, ¿no? Ya habíamos dado el paso para hacerlo. Y
van pasando cosas así, pero nunca, yo al menos nunca he sentido nada, ninguna cosa, ninguna presencia, nada de eso, pero sí una carga energética importante. Yo creo que de alguna forma también el haber ido a hacer este tipo de proyectos, seguramente es porque algo me atrae, ¿no? Lleva fiestas. Luego a ver entre tus alumnos que más o menos tiene, o sea, y traer el suspenso que no es tan de ecuatoriano, pues no producimos. Yo creo que sí, o sea, yo creo que no en cine, o sea, en cine no hemos en la hecho, vida. pero en nuestra vida, lo que tú dices, Sí, no, o eso sea, existe. todo el mundo Sí, cuenta sí. historias de terror en Ecuador, ¿no? Tenemos, pero lo que falta sí tenemos historias contadas por poetas, ¿no? Como por ejemplo, un muerto a puntapié de Pablo, ¿cierto? Es una historia que si ponemos eso en el cine, que belleza, tiene mucho que hablar, tiene mucho que analizar. La cultura nuestra no está preparada para ciertos problemas sociales, ¿no es cierto? Entonces, si comenzamos con lo que usted ha hecho, es una cosa grandiosa. Yo le felicito y le deseo éxitos, porque es recién el inicio de todo un desarrollo cultural en el Ecuador. Despertar estas situaciones reales que hemos vivido como país y ahora se le está dando forma. Esto es una riqueza. En cualquier país siempre exploran y desarrollan su cultura, parte de su cultura. En Egipto, como había dicho, ¿es cierto? Se forman todas esas investigaciones, esas películas, ¿en base a qué? A las ¿cómo es? Leyendo. A las pirámides. Hay muchísimas películas de eso. No también, sino que ¿Quién tesoro grande? sí, señor. Hay que... Anécdotas del rodaje. Ya, bueno, yo personalmente, para mí fue la primera vez que trabajábamos con Diego. Tenía mucha expectativa también, tenía esa cuestión de conocernos, ¿no? Pero siempre sentí como una apertura de parte de Diego que me encantó, ¿no? Esa sutileza, esa... Hiciste cambios. Sí, siempre, ¿no? Siempre hemos tenido esa cuestión de ir modificando en el camino, nos vamos progresando. Y eso me gustó mucho de Diego, ¿no? Esa apertura, ¿no? Que no era tan rígido, pero es una cuestión de creación, ¿no? Entonces, como ir escuchando, a mí como actor me gusta como ir escuchándole al director, que es el autor también de su propuesta de guión, decir, yo tengo también mi bagaje de vivencias, ¿no? Entonces, tratando de como de una especie de interpretar lo que él me está diciendo para ver cómo lo pongo yo ya en el cuerpo del personaje, de la situación. Entonces, para mí realmente fue un descubrimiento de encontrar este tesoro. Lindo porque recuerdas? lo que pasa es que, o sea, yo he hecho mucho trabajo y afuera del país, pero dentro de las experiencias de aquí en el país no había encontrado esa apertura muchas veces, como quizás se vuelve demasiado rígido querer cumplir y a veces ese no creer lo que es posible que alguien de acá haga esto. Yo soy un actor que me he preparado mucho tiempo y una de las cosas que siempre me gustó con Diego es que él siempre tuvo una confianza conmigo, ¿no? Es decir, no, yo sé que tú lo puedes hacer. Entonces yo dije, me siento con esa libertad porque yo sé que puedo dar un montón, ¿no? Y que cuando tengo esa libertad, esa confianza,
y se crea un ambiente, uno disfruta, baila, se para, hace lo que sea, ¿no es cierto? Porque te sientes en familia, una cosa así. Esa es una quizás de los sentidos que he tenido, que tuve desde Oaxaca, ¿no? Ese sentir, ¿no? Esa confianza, esa alegría de decir, ay, yo quiero trabajar así. Y que en Chuzalongo ahora sucede, ¿no? Mira, Gracias. yo soy licenciada en literatura y lengua. Y tuve la oportunidad de ser maestra en un colegio adventista, en Cotocollá, ¿cómo es? A la entrada del Comité del Pueblo. Y allí, siendo maestra, entonces tuve la oportunidad de conocer a Carminiano, el que había hecho muchas películas. Y lo invitamos para que presente las películas en el colegio. Fue un éxito. Después de la película hacíamos esto, la crítica a la película, ¿no es cierto? Y le digo una cosa, eso que usted ha hecho, su cortometraje y todo eso, solo es el principio. Usted tiene un futuro joven. Por favor, en las instituciones educativas, para que la gente no solamente conozca las historias de nuestra cultura, sino que aprenda a hablar, a analizar, a expresar su pensamiento. Eso es maravilloso. Sí, a mí lo que me gusta es que, por ejemplo, cuando uno sabe que la historia es real, o sea, la típica que basada en hechos reales, te metes más y te interesa más la película porque sabes que sí es real, que a una de ficción, como se dice. Entonces, lo que haces ahorita es transmitir una historia, y como se dice, que se cuentan los velorios o que se cuentan en nuestra cultura. Entonces, sabemos que es real, y si lo llevas a un proyecto, que en este caso es un cortometraje, el interés es más para desarrollar más la historia de lo que ya nos han contado, saber más, interesante, y visualmente verlo es mejor que leerlo o algo así. Normalmente es así. Más que leerlo, preferimos verlo. Entonces, nos interesa más este tipo de proyectos. Me parece muy contento. Después ya de bastante tiempo, mejor dicho, cuando ya lo tuviste el producto final y la gente ya lo vio y tal, ¿te hubiese gustado a ti añadir algo más, cambiar algo, algo que no te haya gustado, que quizás que tal vez pudo venir mejorado? Es también bien interesante porque cuando tú haces, tienes un momento en el que te imaginas las cosas, no están solamente en tu cabeza. Y después tienes que lograr que eso que está en tu cabeza pase a los actores, a los técnicos, a los artistas, para que ellos le empiecen a dar vida. Y en todo ese proceso, sí hay muchas veces que hay cositas que se van perdiendo, o hay cosas que no salen como esperabas. En este corto, por ejemplo, en particular, yo me acuerdo que había una historia y era la cantidad de balas que tenía él. Él tenía una cierta cantidad de balas, ¿no? Y era, para mí era súper importante eso. Y una vez que lo filmamos, no quedaron las escenas como yo esperaba y pasó a ser un tema secundario. Entonces, claro, yo al principio sí sentía un poquito esto de chuta, deberíamos rehacerlo, cambiarlo, mejorarlo, pero también después yo he sentido que cuando tú haces una producción de estas, en este momento, como se hizo, eso fue lo mejor que pudiste haber hecho. O sea, al menos cuando das todo de ti, ¿no? Yo siempre trato de dar lo mejor en mi trabajo, entonces lo que estuvo ahí fue lo mejor que pudimos hacer, con los recursos que teníamos, si nos llovió, si pasó se abrió el clima, el de arte se unió el vestuario, lo que sea que haya pasado, así como está, es lo mejor que se puede. Entonces, ya llega un momento en que cierras el proyecto, o sea, cierras la edición, cierras la edición, y para mí esa es la película. Claro, esta película, ¿qué sí recibió? Recibió varios premios, Huaca. Al principio estaban algunos, ¿no? Ganó premios en Argentina, en México, aquí en Ecuador en unos 3 festivales más o menos. Ganamos premios no me acuerdo en qué país exactamente, en Europa. Vamos, y estuvo en festivales en Francia, les gustó bastante la película, entonces estuvo también en Francia en los festivales. Y claro, o sea, nosotros súper contentos porque es de repente tener ese espacio para contar nuestras historias, ¿no? Siempre, desde que te pusiste a escribir a ya tener la película, ¿cuánto tiempo? No me acuerdo exactamente, a ver, porque yo me imagino que habrá sido más de un año y medio tal vez. No sé si llegó a los 2 años, tampoco fue tan, creo que
una cosa que pasó es que yo tenía en la cabeza una idea y se acercaba una época en la que vienen los fondos concursables para hacer. Entonces yo dije, voy a escribirla para esos fondos. Y la escribí y aplicamos al fondo y claro, y enseguida lo ganamos. Entonces tuvimos esa suerte que no tuvimos que sufrir mucho consiguiendo recursos, sino que la primera vez que aplicamos ya ganamos. Y claro, nosotros la filmamos, me parece que filmamos la película en junio, y si no estoy mal, en octubre ya estuvo en el primer festival. O sea, pasó un poco de tiempo. Claro, es pronto, ¿no? Sí. Y claro, y aplicamos a los fondos, bueno, aplicamos como un año antes, o sea, un año y medio más o menos. Eso fue lindo. Por ejemplo, eso es un tema de casting, ¿no? O sea, la niña indígena, yo no conocía ninguna niña indígena y yo quería que sea una niña indígena físicamente y que cante en quichua. Y claro, lo que hicimos fue contactar a un grupo de gente de Otavalo, que son productores audiovisuales, y ellos por ahí me dijeron, mira, yo le conozco a esta persona que tiene a su hija que es cantante. Entonces, claro, nos contactaron con ellos, le hicimos el casting a ella y a la hermana mayor de ella, porque pensábamos, esta niña es muy pequeñita, tal vez mejor trabajar con la otra, pero la otra era muy grande, entonces trabajamos con Naya, que se... La pregunta, ¿qué es lo que piensan, qué dice la gente indígena? Hay cosas interesantes, ¿no? Por un lado, la percepción de la gente que ve el producto es súper buena. O sea, hay gente que lo ve y dice, sí, es nuestra cultura, se está reflejando nuestro idioma, está reflejando nuestra lengua, nuestra música, las leyendas. Y además son leyendas que son también mestizas, ¿no? Sí me he encontrado yo a veces con personas que sin ver el producto hacen críticas negativas. Hay que dicen, están tratando de apropiarse de nuestras leyendas, cultura. Pero yo creo que cuando ya lo ven, entienden que no va por ahí la intención. Además de que eso es un tesoro de todos, pues, ¿no? Porque Claro. todos nosotros venimos de un mestizaje. Dueño, ¿quién más bien? Gracias por el rescate, pues. De tierra. Claro, De este producto que realizaste en infinidad. Después de eso ya vine a Chuzalón. A partir de ahí empecé a trabajar en Chuzalón, ¿no? Y claro, eso fue en el 2018, tengo bastante, hizo años. Entonces, Es más grande. el proceso era un largometraje, la escritura también tomó 2 años, un guión que ya empezó a funcionar. Luego hasta conseguir dinero para una película, eso todavía no acabamos de conseguir. Lo que, Oye, la proyección con esto. ¿Cómo fue para ti eso que se haya proyectado en un cine? Vaya, a nivel de todo el Ecuador podemos observar en todos los sitios. Tú te refieres a Salón. Ajá, exacto. Claro, a ver, yo también ya he trabajado bastante tiempo en cine, entonces ya había hecho películas antes que ya han estado en salas de cine, pero claro, esta es la primera película que yo viví y es diferente porque antes la había producido, ¿no? Es el primer largometraje de ficción, había dirigido documentales que habían estado en cines y tal. Entonces, pero claro, ahora, bueno, todavía no acabamos de pasar la locura, yo estoy cansadísimo. Ahora me voy a Uruguay mañana para tratar de, justo estamos tratando de buscar ponerla en alguna plataforma. O sea, entonces, en Uruguay, a partir del lunes hay un mercado de personas, y ahí a ver si es que se consigue algún contacto o algo que se la pueda llevar a una plataforma. Entonces, claro, toda esta época ha sido una locura brutal. Hemos pasado en medios de comunicación casi todos los días dando entrevistas. Fuimos a México, pero eso fue antes del estreno. Eso fue antes del estreno. Y claro, después ha sido, desde que se estrenó la película, ha sido pero una locura completa. Pregunta, ¿ustedes se la vieron en el cine o no la han visto? En Chuzalongo, claro. Sí. O sea, yo la he visto la película un montón de veces y lo que no he visto hasta ahora es tranquilamente. O sea, siempre, así como un simple, por ejemplo, Waka ahorita fue sentarme a ver como espectador. En cambio, Chuzalongo, hasta ahora, claro, las últimas pruebas de proyección se hicieron poco antes de estrenar. En los festivales en los que he estado, yo siempre he estado pendiente de si la proyección está bien, si a la gente le gusta, pero ir a sentarme tranquilamente a ver, eso todavía no.
Sí, sí, o sea, hay un fondo, aquí en el hay un fondo que está destinado a la producción. Es un fondo público, me parece que es como $1,5 millones que hay para producción. Y claro, en verdad es bien poquito dinero, porque una película por lo menos está entre los $400,000, más o menos, una producción. Tendrías para 3 películas. Pero aparte, eso es la producción de la película. Pero la película tienes que primero escribirla. Y el trabajo de escritura es un trabajo, ustedes saben eso, ¿no? O sea, escribir una historia, escribir un guión es casi como escribir una novela. Tienes que investigar muchísimo, tienes que volcarte en eso, de verdad. Entonces necesitas años de estar dedicado a eso. Y para eso también se necesitan recursos para seguir pagando las cuentas mientras tanto, ¿no? Entonces, el fondo público que hay es un fondo, yo sé que es lo que el país puede dar, ¿no? Los presupuestos aquí son súper apretados para todo. Es un fondo que es limitado para poder tener una producción amplia. Porque lo que se trata de hacer es de dar a varias personas o a varios proyectos. Entonces, para guión, por ejemplo, hay 3 premios, para producción hay 3 premios. Entonces, se van achicando los premios. Y no hay un fondo público nacional que pueda financiarte una película. Ninguna película se financia completamente, sino que ganas el fondo es de $100,000 para la producción, pero necesitas 400. Entonces, los otros 300 tienes que, tienes que ver. Ajá, por eso son los 6 años. Y necesitas, claro, conseguir coproducciones, conseguir dinero fuera, poner inversión propia. O sea, se necesita conseguir de varias fuentes. Eso, sí, o sea, normalmente es un equipo. Sí, sí he estado yo a la cabeza, pero somos un equipo de personas que estamos trabajando constantemente. Sí. Ajá. Sí, yo creo que los orígenes míos, o sea, yo cuando me preguntan, ¿siempre te has dedicado al cine? O sea, yo desde que era niño, a mí me llamaba mucho la atención el cine. Y yo lo que quería era hacer películas y en mi cabeza estaban las películas de ficción. O sea, cuando yo era niño, yo quería hacer películas de ficción como Waka o como Chusalón. Después, cuando ya empecé a estudiar, mis estudios empezaron a irse hacia el documental. Primero porque era algo que pasaba más aquí en Ecuador. Entonces, yo cuando hice mis pasantías, estudié en Cataluña también, acá, de ahí viene el vínculo un poco con el casal y todo. Y yo, claro, cuando hice mi pasantía, por ejemplo, ya sabía que quería estudiar cine y aquí en Ecuador no había cine, lo más parecido era televisión y me lancé a trabajar en el programa La Televisión. O sea, no a trabajar, sino a ir a hacer prácticas con Freddy Evans. Entonces, claro, yo lo que hacía ahí era ir cargando. En esa época las cámaras tenían una parte que era la cámara y otra parte que era la grabadora. Y mi trabajo era súper simple, tenía que ir atrás del camarógrafo cargándole la grabadora. Pero claro, así empecé más o menos a ver el trabajo que hacían ellos, que era bien bonito, que era retratar la realidad. Y así poco a poco, ya cuando fui a la universidad, me empezó a llamar la atención el documental. Y en la universidad sí hice trabajos de ficción, pero me llamó mucho la atención. Entonces, cuando terminé la universidad, empecé a trabajar mucho en documental y me orienté hacia el documental durante mucho tiempo. Y el documental es bien complicado porque necesita que estés ahí todo el tiempo. O sea, tienes que entregarte completamente a eso, ¿no? Si vas a grabar un documental, tu, tu, tu disponibilidad de tiempo tiene que estar hacia allá, hacia donde están los personajes. Y claro, ya cuando yo tuve una familia, ya se complicó eso. Ya no podía estar donde sea, cuando quiera irme a pasear donde sea a grabar, sino que ya tenía que tener cosas más planificadas. Y ahí volví a la ficción y me llamó mucho la atención ver hacer algo de ficción, y ahí fue cuando me lancé a hacer Waka. Eso. Normalmente en las familias ecuatorianas los padres siempre ven que los hijos estudien carreras administrativas o las que dicen que puedes en su momento tener trabajo y una estabilidad. En la parte esta del arte, normalmente los padres siempre ponen, no, y que cómo vas a vivir de eso, no hay trabajo, no sé qué. ¿Cómo fue en tu vida esta parte de escoger estudiar arte y continuar? Sí, o sea, a mí, en principio, me decían, ¿pero por qué no estudias medicina? Y claro, habría sido muy diferente la vida, en realidad. Y sí, es verdad, o sea, el arte, el cine, la televisión, son profesiones que, o sea, tienes que luchártelas un montón para poder tener ingresos.
y hay que autogestionar. Es justamente eso. A mí muchas veces me dicen, porque yo soy también productor, y no necesariamente me encanta ser productor, sino que si no lo produzco yo, no lo va a producir nadie más. O sea, mono con gallinas, soy productor o sea, de estos proyectos también, al final yo estoy a la cabeza de la producción porque alguien tiene que empujar. Y claro, entonces llegó un momento en que en mi familia en particular, a mí mis papás sí creo que entendieron que eso me llamaba la atención a mí, que eso me interesaba. Llegó un rato en que me regalaron una cámara de video. Entonces fue de repente, toma una cámara de video. Y eso, claro, hizo que se dispare más mi gusto, porque yo empecé a grabar cosas organizaba a mis primos y hacíamos así películas chiquitas y empecé a editar, a entender cómo funcionaban las conexiones entre los VHS para poder editar casi que en vivo las cosas que hacía. Y a partir de ahí ya me quedé en eso, no hubo tanto, si bien en algún momento me dijeron, ¿por qué no estudias algo que te vaya a rendir? Sin embargo, tampoco hubo una insistencia, más bien hubo un apoyo para que yo estudie. Pues, tú más todavía. En tu caso también fue Actuaciones. Claro, que yo, claro, en ese tiempo yo empecé en la música, porque vengo de una familia de artistas, escritores, y más de poeta, y músicos también, mis abuelos músicos, que la música era como más cercana al día a día, y entonces aceptaban que yo haga música y que me acerque, pero siempre había esa cuestión, no, pero de hobby está bien, pero tienes que estudiar algo de provecho, que te dé, ¿no?, de comer, porque de artista te vas a morir de hambre y todo. Entonces siempre fue una barrera. Y ya cuando uno lleva en la sangre es imposible. O sea, sí, yo era buen alumno, era buen matemático y me gustaba la medicina. De hecho, yo he trabajado con médicos asiáticos, algo de medicina oriental. Pero el arte era lo que me llenaba. Entonces, había un rato dado que cuando salí del colegio, llegué a conectarme con el teatro. No pensaba ser actor, yo era músico. Y claro, o sea, cuando se enteraron mis viejos que yo estaba haciendo teatro, sí, ya me cayeron, me cortaron la palabra. O sea, ellos realmente yo iba a la casa y porque yo no tenía, o sea, no tenía apoyo de ellos. Y yo, como era músico, me empecé a formar por mi cuenta. Yo tocaba en las peñas, en el tiempo de las peñas acá en Quito, daba clases de guitarra, como me dedicaba a la música, y con eso me pagaba los estudios de actuación. Así fue mi historia. Ya después, cuando ya salí, hice mi primer trabajo serio, digamos, en el teatro, fui parte de un montaje, es decir, una adaptación de unos cuentos de Gabriel García Márquez, donde yo hacía el papel principal, uno de ellos. Y les invité a mis padres al día del estreno, y yo dije, no han de ir siquiera, porque no me hablaban, o sea, no, estuvieron ahí. Y justamente recuerdo, era una obra dirigida por Christoph Baumann, ¿no? En donde, recuerdo, hicimos en el AUNP, era una función que fue hecha para los medios de comunicación, y claro, yo manejaba el personaje central donde yo me movía por aquí, por allá, decía, inclusive en medio del estreno hubo un accidente, no habíamos ensayado con los telones del Marcelo Aguirre, unas cosas que tenían una movilidad, ¿no? No habíamos alcanzado, vamos a... Sí, sí. Entonces pasaron muchas cosas, y en el camino, un rato dado, éramos 4 actores, y los 4 actores estábamos atrás del escenario, y tenían que haber estado la compañera afuera y no estaba. Yo llego, yo entraba y le cortaba en la escena, y entonces todos atrás. ¿Y ahora qué hacemos? Ella se estaba vistiendo recién. Entonces, nada, le digo, me lancé a improvisar en el escenario ese día del estreno. De ahí yo entré a jugar, ¿no? Yo no era o sea, estaba empezando. Sin embargo, tuve esa disposición, ya me lancé, dije, ahí, que pase lo que pase. Y funcionó también, que desde ahí quedó esa escena. Y entonces me acuerdo que cuando ya se terminó digamos, la presentación, ya se habló, Cristo empezó a hablar a la gente,
Y recuerdo clarito que él dijo, ¿no? Dijo, quiero anunciarles que hoy día ha nacido un actor aquí en el Ecuador. Con mis papás estaban aquí como Después de eso se me acercaron y ellos dijeron, de verdad no teníamos idea de lo que estabas haciendo tú y de lo que eras capaz de hacer. Pensaba que uno hace cualquier cosa, el miedo de que uno sea bohemio, borracho, drogadicto, qué sé yo, porque ese era el concepto. Y entonces ahí ellos dijeron, no, realmente, o sea, vemos que eres profesional y que te dedicas en serio. Ahí es cuando mi padre me cuenta, me viste ese día, ese rato. Tengo que decirte un secreto, revelarte un secreto, yo siempre quise ser actor. Entonces dijo, te vamos a apoyar. Mi madre había sabido hacer teatro, que yo nunca supe. Y mi abuelo también. Mi padre quería ser actor de cine. Yo empecé a hacer un montón de cosas, porque casi enseguida me invitaron a hacer cine. Lo primero que hice fue La Tigra, y después salí a la televisión y empecé a hacer varios programas de televisión. Y mi padre me decía, todo lo que yo siempre quise hacer lo estás haciendo. Entonces, después cambiaron, ¿no? Pero yo ya me había formado como, y ya tenía como un camino ya bien claro para mí. Ya dije, esto es lo que quiero y aunque es difícil, de hecho, nuestra sociedad es bien difícil, pero es lo que me gusta y creo que en eso no me equivocaron. Gracias. Bueno, a nosotros les invitamos a que vayan a ver Chusalón, si no han visto. La película está en salas de cine, está en la 6 de noviembre, está en el 8:30, creo que es los jueves. Jueves de 8 y de Cineplex. En el Cineplex ya no está. Ajá, lo que pasa es que conforme pasa el tiempo, cada vez está en menos salas. Ahorita está en la 6 de diciembre, si quieren verla hoy, todavía alcanza, porque es a las 9 de la noche. Vayan a ver, claro, realmente. Ya lleva 8 premios, ¿no? 5 premios. 5 premios. Todos son 5, son 8 ya. Oye, y cuando reciben un premio, ¿qué? Cuando recibimos el primer premio por Chusalón, mi primera reacción fue enseguida darles a todo el equipo felicitar, porque el cine es un trabajo que pues, claro, se necesita, es lo que te decía yo, ¿no? Uno tiene la imaginación en la cabeza de cómo esto tiene que ser, pero para construir todo eso, al final lo tienes que construir de verdad para poder registrarlo con la cámara. Entonces, toda esa construcción viene de un equipo bien grande, y todos los detalles son súper importantes. O sea, una cosa que nosotros siempre tenemos en cuenta, por ejemplo, es el catering, y nos va a dar de comer, porque eso hace una diferencia brutal en el ánimo de la gente. Y nosotros tenemos gente que trabaja con nosotros en catering que nos consienten, ya saben qué comer Wolfram, entonces le dan a él la comida que le gusta, mira que le gusta. Yo soy vegetariano. Entonces, claro, supongo que eso es súper importante y esa es la batería para el equipo. Así como hay que enchufar las baterías de la cámara, la gente que trabaja. Cargar. Sí, Es lo que dice, es como un trabajo, como en una familia, todos son diferentes, pero tienen que compartir todo. Cada uno es diferente en temperamento, características. Tú como la cabeza te toca, no sé, como ser imparcial en algún momento o coordinar con todo en el. Eso también lo veo diferente de el documental. claro, eso es súper diferente. En documental los equipos son chiquitos. O sea, en documental son 3, 4 personas máximo en un rodaje. En ficción son sobre las 40. Y claro, eso es más complicado. A mí lo que me ha interesado siempre es que ponerle mucha atención a la parte humana. O sea, quien trabaja en el equipo, que sea alguien con calidad humana. Eso primerito que no. Y obviamente todos los que trabajan en producciones son súper talentosos, pero yo creo que este talento se explota más
cuando estás en un buen equipo. Tienes ganas de hacer que las cosas queden bien. Y a mí me pasaba en el rodaje que venía alguien y me decía, oye, Diego, hagamos otra toma para, yo creo que puedo mejorar el humo que está saliendo de la chimenea. Creo que puede quedar mejor. Sí, es así, y parece que no, pero el cómo sale el humo, el fuego que está en una esquina, son detalles chiquititos, pero hacen una gran diferencia. Ajá. Es algo en el futuro que creo que todavía está este tiempo arrastrando y que tienes ya mismo, ya mismo voy a sacar una pareja primero de chutar y de contacto, pero tienes algo previsto para... O sea, yo tengo haciendo Chuzalongo, escribiendo el guión, yo escribí tantas versiones diferentes que siempre he visto eso como una opción de diferentes historias, incluso de una novela, o sea, de una novela grande alrededor de esta historia central de la película. Oli, me encantan sus lentes. Son Gracias. padres. Entonces creo que esa, por ejemplo, es una cosa que está ahí, digamos, a la mano. Hay material en Chuzalongo o para una novela y también para hacer más películas, porque hay las historias de los diferentes personajes o historias de lo que les pasó antes, de lo que les va a pasar después, es que hay material. Pero luego a mí me interesa seguir explorando esto de las leyendas tradicionales, seguir explorando nuestro mundo andino, rural, no de una época actual, sino de una época que sea más en el pasado. Y me gusta mucho la idea de vincularlo con los monstruos que son conocidos en el mundo. Entonces, ahorita ustedes ven, hicieron referencia enseguida a la momia. Huaca es la momia. Cuando ustedes vayan a ver Chuzalongo, fíjense en qué monstruo es, porque es fácil encontrar qué monstruo se refiere. Y claro, con respecto a eso, por ejemplo, sí hay un par de historias que yo tengo ya en la cabeza que me interesan y que son alrededor de más o menos lo mismo. Universo, monstruos que conocemos en el mundo y leyendas tradicionales. ¿Por qué empezaste con un montón con la María Mugula y tantas cosas? Sí. Ahora, otra cosa, ¿verdad? Yo de Chuzalongo no había escuchado tan puntualmente la historia, porque mi amiga me dice, yo sí quería estudiar Chuzalongo. Y me fui a ver la película porque quería ver cómo van a resolver esto los que hicieron. Dice, porque Chuzalongo es un niño o una persona que mataba mujeres con el miembro, pues no. Y nosotros estábamos esperando eso. Pues. Sí, entonces, ¿cómo primero, cómo y cómo le respondiste de esa forma? Sí, o sea, una cosa que también me interesa a mí es que no sean leyendas tan conocidas, tan escritas, ¿no? Porque, por ejemplo, María Angola es una que ya se ha escrito un montón de veces. Hay producciones acerca de María Angola, el Pan de Almeida, o sea, no quiero irme por las típicas, no, más bien por las que son menos conocidas. Pues, por ejemplo, Huaca es algo que yo lo conocía mucho de tradiciones orales. Y estas tradiciones orales siempre son súper variadas. Y en el Chuzalongo también pasa lo mismo. Chuzalongo, si bien yo he encontrado libros en donde está escrita la leyenda, pero la mayoría de veces son transmitidas oralmente. O sea, hay muchas versiones de Chuzalongo transmitidas oralmente. Y son súper diferentes. Y otra cosa que me parece interesante es no necesariamente, creo que el cine te permite explorar de diferente forma las leyendas. Entonces, no necesariamente contarte la misma historia. Cuando vayan a ver Chuzalongo no van a ver la misma historia de Chuzalongo. Cuando ven Huaca no ven la misma historia de Huaca, sino que es otra historia. Es una historia más particular en la que a mí me interesa mucho ver cómo pudo haber sido esa historia en la realidad para que se cree la leyenda. Entonces en Chuzalongo pasa eso, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado en la realidad y que hizo que aparezca la leyenda? Y por ahí se explora, es casi como un ensayo, ¿no? Una hipótesis lanzada para que después se pueda resolver. Y es ese padre inteligente, analiza lo que han visto, ¿cierto? No se queda nomás porque fuimos de la película, comimos canguil y nada más. No, ¿qué aprendieron? ¿Qué nos transmiten? Ese es el análisis que los padres, las madres podrían hacer de lo que están mirando, porque no es solamente ver, es analizar y aprender.
Claro, eso también da hincapié que si nos contaron una historia, vamos al cine, vemos, digamos, un poco algo diferente. Interactuar con nosotros. Oye, pero tú me contaste que era de otra forma, era así. Pero me dice, no, llegué a la. No sé por qué vamos con todo el mundo es una condición de derechos humanos, no puede hablar de es hablar de un montón de puntos. La realidad social. Hay temas históricos. Hay reflexiones acerca de la leyenda en sí. Para los amantes del Chuzalongo hay el pene gigante y hay el por qué apareció el pene gigante, pero no está, no es tal cual, ¿no? Es una forma visual de mostrar el de dónde salió esa idea del pene. Entonces, claro, si es que te pones a analizar la película, puedes encontrar todo eso. Sí. Pero, ¿verdad que allá en la playa? Que la gente va a ir La misma y las leyendas son reflejos, como decía, de una realidad que requiere entonces. Yo he tenido la suerte de trabajar mucho con trabajar dentro de estas comunidades en situ, te topas con un montón de historias y cachas que hay cosas que no se hablaban y no se podían hablar mucho tiempo antes. Entonces, la manera que encontraba, por eso el papel de la leyenda es ese, como poder permitir armar una justificación para poder denunciar ciertas cosas que de otra manera se hubieran podido decir. Chuzalongo tiene algo de eso, ¿no? No quiero hablar porque es bueno que vayan a ver y van a darse cuenta porque hay muchas denuncias, situaciones que siguen pasando hasta ahora, ¿no? Como lo que decías de la violación. Entonces hay unas denuncias implícitas en las leyendas que por ejemplo, los pueblos indígenas no podían hablar por la represión que Entonces, la tradición oral, ¿no? Y por eso es que se iban como ajustando a cada realidad, ¿no? Cada comunidad iban variando, pero y varios porqués, de dónde vienen, ¿no? Hacia dónde y de qué manera lo cuentan. Es fascinante esto de las leyendas, ¿no? Se ponía, no sé, una pequeña cuña en el tema indígena, un cuña de una creencia, se lo colocaba también en las pinturas. El arte en general, el arte. Yo pienso que hiciste un súper trabajo, que hicieron un súper trabajo, porque estamos viendo que si antes hablábamos así con las leyendas, ¿no? Escogiste un buen tema y ahora el cine va a ser quien transmita, porque verdaderamente, sí, las personas que han visto cine dicen, o sea, es doloroso también ver esa película, o sea, fuera del suspenso y lo que vos ves ahí es súper doloroso porque ves cómo a nuestros indígenas o a nuestros abuelos, pues no, los hacendados les maltrataban, las violaban, y nosotros construimos este país, estos que les quieren, y eso está plasmado ahí. Entonces, es una forma de mantener esta memoria de protesta, de resistencia, ¿no es cierto? Pero desde ese punto bonito del arte, de la leyenda. Entonces, ahora la película va a hacer eso. Y caminará para la leyenda. Y genial, sí, pensar en eso, ¿no? Que el cura puede ser un personaje para otra parte y cada uno de los personajes volver a otra película, pues. Y pasarán los dando de Chuzalongo así, pues.
Muchas gracias. Sí, que les vaya súper bien. Inviten la próxima. Claro. En realidad, ¿no? Pues nos estás invitando también, pues, puede ver en los cines. Están bastantes cines, pues. Sí, están ¿Estás ahí? Está en el Supercines de la 6 de diciembre, en el Supercines de San Luis, o sea, en el Valle de los Chillos, y está en el Centro Sur. No sé si está todavía. Puede ser que esté en el Centro Sur, en el Condado no. Y está en el 8:30 todos los jueves. Entonces, hay variedad de horarios. Y Huaca se puede ver, hay una plataforma que se llama Cholo Plus. Cholo Plus. Y es la plataforma nacional del cine ecuatoriano. Ahí pueden ver un montón de producción nacional. Porque hay muy buena producción nacional. Hay de todo, pero hay muy buena producción nacional. Y Huaca está gratis, por ejemplo. Hay muchas películas que están gratis. Hay otras películas que están en alquiler, pero que el alquiler es razonable, ¿no? También. Entonces, Huaca la pueden ver gratuitamente. Entran a Cholo Plus, la ven. Y eso hace que la plataforma se mueva también, que tenga más chance del cine de estar bien. Ajá. Cholo Plus. Sí, sí. En la parte ¿cómo lo van a manejar? ¿Qué te ha presentado esta parte de que se esté proyectando sin un permiso tuyo o el permiso de la productora? O sea, Por el momento no nos hemos enterado de nadie que haya plagiado. Es súper fácil plagiar. O sea, ahora realmente es muy difícil decir yo voy a evitar que me lo plagien, es bien difícil. Y más que nada, porque la película empieza a circular antes de estar terminada, ya empiezas a enviarla a festivales, y claro, siempre tratas con instituciones, con gente seria, pero ya empieza a estar por internet ahí esa cosa circulando. Realmente el mayor miedo es que te la plagien antes de que se termine de hacer. Que no esté colorizada, que estés en la música, porque eso bien hecho. Y claro, por el momento nosotros hemos sido muy cuidadosos de evitar que salga. Y es también porque tiene que ir poco a poco llegando a la gente. Y obviamente, ahora, por ejemplo, la película está en ciudades grandes, donde la gente puede pagar un ticket de cine. Entonces, vale la pena pagar el ticket que vea una película. Y más adelante irá ya a plataformas, a televisión abierta, o sea, poco a poco va evolucionando. Y bueno, pues esto pues, ha sido, pues, para mí, pues, un tesoro también hoy. Es un tesoro que vamos a subir. Muchas gracias. Gracias. gracias.